Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, sí, profesor, sí se escucha. Muy Sí, bien. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase. Eh, Recibí un correo de uno de sus compañeros. No sé si él estuvo el día de ayer. Yo pregunté con respecto a la práctica del día de hoy y les pregunté si alguien tenía alguna dificultad, algún problema. Entonces vuelvo a preguntar nuevamente, ¿no? Vamos a tener la práctica dentro de unos minutos, media hora. Vamos a terminar los temas de esta semana y arrancamos la práctica. Soy oídos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Sí? ¿No hay dudas, preguntas? Bueno, si no hay dudas, preguntas, entonces vamos a continuar con las prácticas el día de hoy. Dentro de media hora, previo a esto, vamos a terminar los temas de esta semana y continuamos de acuerdo a nuestro plan de trabajo. El día de ayer nos habíamos quedado en la demostración de esta función polinómica, ¿no? Indicábamos que era una función analítica, ¿no? Y luego también nosotros podríamos considerar, por ejemplo, el cociente de dos polinomios, ¿no? Entonces, como ya en el ítem 1, nosotros podemos verificar, como les había explicado, de que es analítica, o sea, es diferenciable en todos los complejos. Por lo tanto, entonces podríamos nosotros analizar este tipo de funciones, ¿no? Donde tenemos en el numerador un polinomio, ¿no? Y en el denominador otro polinomio, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el polinomio del numerador, es analítico por lo primero, ¿de acuerdo? Si analizamos de forma independiente, ¿no? El denominador también va a ser analítico por lo primero. Entonces tenemos el cociente de dos funciones que son diferenciables, pero que sean diferenciables sobre todos los complejos, ¿no? Entonces, estamos hablando que son funciones analíticas en C, ¿no? Serían analíticas en C. Por lo tanto, la única restricción que nosotros podemos tener acá es cuando, en este caso, el denominador es igual a cero, ¿no? Eso es lo único que tendríamos que tener cuidado, podríamos decir, ¿no? Si nosotros tenemos un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, entonces vamos a tener que la función, tal como está definida, va a ser analítica en todo C, excepto donde, en este caso, el denominador se hace cero, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a decir que la función va a ser analítica en todo, excepto, ¿no? En todos aquellos puntos, z sub i, de tal forma que el denominador se hace cero. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí?
¿No hay preguntas? Muy bien. Creo que alguien mandó un mensaje por ahí. A ver, un momento. Ya. Proseguimos. Luego tenemos el concepto de puntos singulares. El concepto de puntos singulares es un tema vital, importante, ¿no? Por eso que se estudia a los puntos singulares, ¿no? Se les da un nombre, ¿no? Puntos singulares. Vienen a ser, como acá dice su definición, son aquellos complejos donde la función no es analítica, ¿no? Quiere decir que la función en esos puntos no es diferenciable, por lo tanto, ¿no? Entonces, vamos a ver en las siguientes clases cuál es la importancia de estos puntos, ¿no? ¿Por qué en cálculo complejo se estudia estos puntos, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos puntos singulares, entonces básicamente consistiría en identificar dónde la función, por ejemplo, no está definida, ¿no? Si la función no está definida, entonces podríamos considerarlo. Ese es el primer análisis que tenemos que hacer, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Supongamos que nosotros tenemos la siguiente función. Podemos tener, por ejemplo, z al cuadrado menos 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar nuestro dominio, ¿no? Donde, en este caso, la función no está definida. Entonces, acá nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? Esto puede ser una constante, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener acá cualquier duda, por favor, pregunten. Entonces, vamos a tener, por diferencia de cuadrados, tendríamos esta expresión y analizamos dónde la función no está definida. La función no está definida, entonces, en z igual a 1, también en z igual menos 1, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el dominio de la función lo podríamos considerar como los complejos, excepto esos puntos donde la función no está definida, ¿no? O sea, en 1 y en menos 1, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, nosotros podríamos concluir que la función, por ejemplo, no va a ser diferenciable en 1 ni en menos 1, ¿no? Lógicamente, porque no está definida. Si no es diferenciable en 1 y menos 1, ¿no? Entonces, menos va a ser analítica, ¿no? Porque para que sea analítica tiene que ser diferenciable en un abierto, o sea, en un abierto, en un conjunto abierto. En este caso, podríamos concluir, ¿no?, que la función es analítica, ¿no?, en C, excepto 1 y menos 1, ¿no? ¿Esto por qué? Porque justo acabamos de ver nosotros
el cociente de dos polinomios. Acá podemos considerar esto como un polinomio. Este es un polinomio constante. Acá tenemos un polinomio de grado 2. Entonces tenemos justamente el caso anterior, donde teníamos la función como un polinomio. ¿Sí? Por lo tanto, como un polinomio, ya hemos visto que por la propiedad, todo polinomio es analítica, o sea, es diferenciable en todos los complejos. Numerador. Denominador. También tenemos que este es un polinomio. Lo único que tenemos que tener cuidado es donde la función no está definida, ¿no? Y en este caso sería en estos puntos. Entonces, por eso llegamos a esta conclusión. ¿Sí? Ahora, si la función no es analítica en estos puntos donde la función no es analítica, entonces, por la definición de puntos singulares, serían puntos singulares. Entonces tendríamos acá que 1 y menos 1 son puntos singulares. Entonces, una forma de poder identificar los puntos singulares es a través de la identificación del dominio, ¿no? Cuando yo identifico el dominio, ya por ahí tengo ya identificado cuáles son los puntos singulares. Ese sería el primer paso. El siguiente paso ya viene a ser, en este caso, donde más la función no es diferenciable, ¿no? Entonces eso va a depender ya de otros factores, ¿no? Por ejemplo, puede depender de qué función tengo en el denominador, ¿no? De repente tengo otra función especial, no un polinomio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro tipo de funciones en la siguiente clase. Entonces, ahí va a depender de qué función estoy hablando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? ¿No hay preguntas? Muy bien. Proseguimos entonces, no hay preguntas. Vamos a tener nosotros puntos singulares especiales, ¿no? Estos puntos singulares especiales se les va a llamar polos, ¿ya? ¿Por qué se le llama polos? No todos los puntos singulares van a ser polos, ¿no? Polo se le llama cuando tenemos un punto singular que cumple, ¿no? Es decir, vamos a tener un caso especial, podríamos decir, ¿no? Tenemos la función por este lado y esta función, ¿no? Cumple, o sea, estamos hablando de cualquier función compleja, cumple toda esta condición que tenemos acá, ¿no? ¿Y qué me dice esta condición en cristiano? Me está diciendo de que si yo hallo este límite, ¿no? Vamos a tener como resultado un valor diferente de 0 o también puede ser infinito, entonces estamos frente a un punto singular llamado polo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del conjunto de puntos singulares, ¿no? O sea, dentro del conjunto, o sea, nosotros tenemos acá todo el conjunto de puntos singulares. ¿De acuerdo? Dentro de este conjunto, nosotros vamos a tener
un subconjunto al cual se denomina polos, ¿ya? Ahora, puntos singulares pueden haber más, ¿no? O sea, estamos hablando que el universo puede ser muchas veces, en este caso, puede contener a los polos, pero también puede ocurrir de que coincidan, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un ejemplo. Sí, ¿preguntas? Profesor, Sí, sí. esa condición de los polos es una condición suficiente, ¿no? Esa condición de los polos, simplemente, ahí no tenemos, ojo, la condición de suficiencia se da cuando nosotros tenemos teoremas, ojo, ¿ya? Pero acá lo que tenemos nosotros simplemente son definiciones. En Ya. este caso, nosotros tenemos, como les estaba indicando, ¿no? Que yo tengo una función va a tener puntos singulares, ¿no? Ejemplo, con los ejemplos de repente aclaramos más. Tenemos, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que estábamos trabajando anteriormente. E a la teta sub 0. Supongamos que tenemos e a la teta sub 0, z al cuadrado menos 1, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos identificado que teníamos ahí dos puntos singulares, ¿no? O sea, entonces diríamos acá 1 y menos 1 son puntos singulares. ¿De acuerdo? Ahora, pero estos puntos singulares pueden ser polos, como que también no lo pueden ser, ¿no? ¿Y cuál es la condición? Lo acabamos de ver. La condición es que el límite cuando z menos z sub 0 a la n. Ojo, acá vamos a ver que esta n es, en este caso, un natural, ¿ya? Eso es importante, pertenece a los naturales. Multiplicado por la función compleja, donde el límite, acá, perdón, tenemos un pequeño z, cuando tiende a z sub 0, o sea, a este valor de acá, y nosotros armamos esa ecuación considerando el z sub 0, esto es diferente de 0 o diferente de infinito, ¿no? Estamos hablando diferente de complejo, ¿no? Entonces, acá, normalmente, estos puntos singulares son potenciales polos, o sea, no quiere decir que siempre lo sean, pueden ser polos. Verifiquemos, por ejemplo, acá. Nosotros podemos decir, eso tiene que ver con el análisis que nosotros hacemos acá. Fíjense, acá ahorita ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, decimos, acá tenemos z menos 1 por z más 1, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, a la función compleja, ¿no? Lo multiplicamos por z más 1, entonces lo que estamos haciendo es levantar estamos levantando lo que nosotros llamamos el cálculo real, levantamos la indeterminación, ¿no? O sea, quiere decir que esta función, cuando nosotros lo multiplicamos por una expresión, en este caso, por ejemplo, por z más 1, vamos a tener que en z más 1, o sea, en z igual a menos 1, ya la función va a estar definida, ¿no? Igual vamos a tener acá, si lo multiplicamos, es decir, todo tiene que ver con los puntos singulares, ¿no? Entonces, analizando, por ejemplo, a ver,
Si nosotros multiplicamos por z menos 1 a la función f de z, no es que yo me la invente, no, eso está acá. Esto está acá, donde yo tengo f de z por z menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener e a la teta sub 0 por z menos 1. Ese es en el numerador. En el denominador tenemos z menos 1 por z más 1, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como lo hemos multiplicado por una expresión que hace que la función no esté definida, entonces vamos a tener que levantamos, ¿no?, esa indeterminación. Es decir, ahora la función ya va a estar definida ahí, pero lo hemos multiplicado, ¿no?, por esta expresión que está en el denominador. Es decir, una forma de ubicar los polos es, en este caso, identificar primero los puntos singulares y luego analizar la función, ¿no? Tenemos que analizar la función, en este caso, convenientemente, ¿no? En el denominador tenemos que hacer el análisis. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos ver acá que si nosotros hallamos el límite de z menos 1 por f de z, cuando z tiende a 1, ¿no?, ese va a existir, ¿no? Lógicamente, si ustedes evalúan, acá vamos a tener el límite, está bien definido, ¿no? Entonces sería e a la teta sub 0, todo sobre z acercándose a 1, vendría a ser acá 2, ¿no? Entonces, este es diferente de 0. Por lo tanto, z igual a 1 sería un polo, pues. Es un polo, ¿no?, porque cumple la definición, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con z más 1. Es decir, con la expresión z más 1, ¿no? Lo multiplicamos. Z más 1 por la función compleja, entonces vamos a tener, multiplicando z más 1 por la función compleja que tenemos acá en la parte superior, vamos a tener que se simplifica en el denominador z más 1, ¿no? Entonces tendríamos e a la teta sub 0 sobre z menos 1. ¿Sí? Y si nosotros hallamos el límite de z más 1 multiplicado por f de z, cuando z tiende a 1, ¿no?, entonces, reemplazando acá, vamos a tener e a la teta sub 0, reemplazando sería z, ojo, perdón, acá z tiende a menos 1, ojo, z tiende a menos 1. Eso es importante darse cuenta, ¿no? Entonces, acá sería en el denominador menos 2. Y este es diferente de 0. Por lo tanto, z igual a menos 1 es un polo también. ¿De acuerdo? Entonces, una de las técnicas para poder identificar a los polos es analizar la función. ¿De acuerdo? Tenemos que analizar la función convenientemente, ¿no? De tal forma que nosotros analizamos los puntos singulares y identificamos a ver por qué expresión lo multiplico. Y de acuerdo a eso, nos vamos a la definición de polo y podemos identificar los polos. Ahora ustedes dirán, pero, profesor, ¿y el polo para qué es bueno? ¿Por qué es importante? Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Donde vamos a hacer el análisis de que en función a estos puntos singulares
nosotros vamos a tener propiedades especiales, ¿no? Que son útiles para efecto de hacer, en este caso, uso de ciertas técnicas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, en el caso del desarrollo de integrales, ¿no? Básicamente, ¿no? Esa es una de las, podríamos decir, de las aplicaciones, ¿no? Del cálculo complejo, ¿no? Dentro del conjunto de aplicaciones, ¿no? El tema aplicado a lo que vendría a ser como una alternativa que ustedes como ingenieros tienen que conocer es que a través del cálculo complejo también nosotros podemos, en este caso, hallar ciertos tipos de integrales que nosotros de repente en cálculo real no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, si están trabajando, por ejemplo, en cálculo real y tienen una integral especial, vamos a ver diferentes tipos de integrales, por ejemplo, reales, donde ustedes identifican ese tipo de integral y en cálculo real no se puede hallar, en este caso, analíticamente, o sea, quiere decir que no pueden calcularlo analíticamente, hallar la expresión analítica, entonces van a tener una alternativa, ¿no? Que vendría a ser el cálculo complejo. Ahora, si por el cálculo complejo ustedes tampoco pueden hallarlo, ahí ya nos vamos pues por la última alternativa, ¿no? Que es lo que normalmente se usa en la práctica, que vendría a ser cálculo numérico, ¿no? Entonces ahí hacemos ya aproximaciones, ¿no? Que en la práctica, ¿qué es lo que se realiza normalmente, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay Profesor, preguntas? ¿Dudas? profesor, Sí. este, ¿Preguntas? en ese caso es un polo de grado uno, ¿no? De orden Claro, uno, de orden uno. de orden uno. ¿Por qué? Porque n es igual a 1, efectivamente. Porque Pero si sí, evaluaríamos los otros órdenes, ya no serían polos. no, el polo puede ser es el mismo, sino que nosotros decimos un polo simple cuando es de orden uno, o decimos un polo de orden 2, de orden 3, igual. Pueden ser polos, ¿no? Ah, ya, ya. Un ejemplo rápido. Podemos tener, por ejemplo, una función de este tipo. Z menos I a la cuarta, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un polo de, que es el Z igual a I, de orden 4, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien, creo que ya estamos con la hora. Vamos a proceder a la práctica. Un segundo. Ya ustedes tienen ahí, segundo. Creo que un polo de orden n, justamente lo que decía su compañero, ¿no? Y luego tenemos las funciones armónicas, ¿no? Las funciones armónicas básicamente son aquellas que cumplen este par de ecuaciones, ¿no? Donde nosotros tenemos una función compleja, ¿no? Vamos a tener que si cumple las ecuaciones de Laplace, entonces decimos que tenemos las funciones armónicas. Eso también creo que ustedes lo han visto en cálculo real, ¿no? Funciones armónicas. Y acá tenemos, para poder hallar, ¿no? Si tenemos la, la función U, que corresponde a la parte real, entonces podemos hallar su función armónica conjugada. ¿Qué es, no? En este caso usamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Podemos hacer este ejercicio en la siguiente clase, ¿no? Ya estamos con la hora. Procedan con la práctica, por favor. Cualquier duda, yo voy a estar acá en línea.
mientras voy llamando a asistencia. ¿Alguna duda, preguntas? Adelante entonces con la práctica. En el aula virtual ya está abierto. Debido al tema de auditoría, tienen que subir los sustentos, ¿ya?, de sus respuestas. ¿De acuerdo? Muy bien, suerte. Cualquier duda, me avisan, por favor, que yo voy a estar acá al tanto. Profesor, Voy a... Sí, me aparece la CESCE enviada es incorrecta y el formulario no ha sido aceptado. te aparece. La CESCE enviada es incorrecta y el formulario no ha sido aceptado. Ya, a ver, Actualízalo. le sale a todos, tiene que actualizar, a ver, ¿le sale a todos eso? No, a mí me sale el examen. Ya, tienes Sí, que me sale actualizarlo normal. porque de repente estás con la versión antes de que, en este caso, por la hora puede ser, ¿no? Actualízalo, por favor. Voy a tratar de ingresar de nuevo, profesor. Profe, no Sí, sé si a alguien empieza de más le nuevo. pasa, pero en la esquina superior derecha donde sale el nombre, me sale el nombre de otra persona. Ya, a ver, por favor, ahí, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros estamos utilizando un sistema que es el Moodle, ¿no? Entonces, ahí, por favor, lo que yo te pediría es que salgas y vuelvas a entrar, ¿ya? Ya me salió todo correctamente, Ya, profesor. profe, no se preocupe. Ya, muy bien. El que me dijo que le sale otro nombre, por favor, sal y vuelve a entrar. Ya, me avisas cualquier inconveniente. ¿Todos bien? Profesor, disculpe, Sí. cuando le doy a la práctica me sale que la matriculación está desactivada o inactiva. Ya, ¿tú has entrado antes ya? ¿O es ¿Sí? primera vez que estás entrando? No, ya entré antes, ya. ¿No será que tú solo te has desmatriculado? A ver, déjame ver tu nombre, ¿ya? Ya. A ver, un segundo, dame tu apellido. Salazar Uribe. A ver. ¿Tu apellido es Uribe? Sí, Salazar Uribe. Salazar Uribe. Un segundo. Salazar Uribe dice. Ajá, no estás matriculado. Debes haberte
Ya, yo te voy a activar nuevamente, ya un segundo. Ya, qué raro. Sí, mira, lo que ocurre a veces involuntariamente, te puedes, como se dice, te retiras del curso, ¿no? Pero no es que tú quisieras, sino involuntariamente, ¿no? Un segundo. Ya, profe. A ver. A ver, un segundo. Ya, ahora sí ya estás activo. Sal y Profesor, vuelve a una entrar. pregunta. Profesor, una Sí, pregunta. ¿Podemos retirarnos del Zoom porque el internet consume ya, mucho? no hay problema. Retírense y si tienen cualquier duda, ingresen. ¿Ya? Así quedamos entonces, para que no tengan problemas del Ya, acceso al internet. ¿Ya? Profe, ya, ¿y la profesor, asistencia? muchas gracias. Ajá, y la asistencia, Ah, la profesor. asistencia, ¿verdad? Antes que se retiren, por favor, la asistencia, así rápidamente. Ya, profesor. Ya, un segundo nomás, ya, llamo asistencia, ¿ya? Un minuto, así algo rápido. A ver, por favor, Alcalá, Presente. Andrade, Presente, profesor. Arribas Plata, Presente. Berroa, Presente. Nena, Presente. Bonilla, Presente. Bonilla, por favor. Presente. Bustamante, 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 no está, ¿no? Camposano, Condori, Presente. Román, Camposano, Presente. ya, muy bien. Condori Mestas, Presente. Cueva, Presente, profesor. García, por chat, si no puede, ¿no? García, Garro, Presente, profesor. Larios, Larios, ¿no? Presente, presente, profesor. Ya, Lau, Presente, profesor. Izárraga, Presente. López, Presente. Lucero, Lucero. Ya los que he llamado pueden ir saliendo del Zoom, ¿ah? Malma, Presente. Marín, Presente. Martínez, Presente, profesor. Mendoza, Ochoa, Quispe, Herrera, presente. Rapray. Ya, muy bien, Rapray. Reyes, Presente. Rojas, Asparrín, Presente. Rojas Chavarría, Presente. Rojas Mato, Ruiz Ovalle, Presente, profesor. Salazar,
Presente, profesor. Paucar, Salazar Paucar, ¿no? Sí, sí, presente. Salazar Uribe, Presente. Suárez, Presente, profesor. Vera, Presente. Villar, Presente, Villar. Sea, Sea. Muy bien, los que ya marcaron, por favor, pueden ya salir del Zoom y solo si tienen cualquier duda, ingresan y yo estoy presente acá, ¿ya? Segunda llamada. Profesor, Sí, es Bustamante. que, sí, es que no me llamaron Ya, tu porque apellido, Ochoa Bustamante. Ochoa Bustamante. Ochoa. Ochoa, ya, perfecto. Ya, gracias. Mendoza. Está Mendoza. Rojas. Sea, no está, ¿no? García. Bustamante Huanca. Ya, muy bien, ya. Pueden salir del Zoom y luego, si tienen cualquier duda, regresan, ¿ya? Yo voy a estar al tanto, cualquier inconveniente. Sí, profesor, tengo una duda respecto a bueno, en mi pregunta 3. Dice, no ¿Ya? sé si el enunciado está completo porque dice transformar una recta paralela al eje complejo y hacia. Ahí acaba el enunciado. Transformar. O sea, dice la función compleja tal y, Ya, ¿cuál y es la luego función compleja? Te da la y da función el compleja. enunciado problema. Y luego el enunciado continúa como transformar una recta paralela al eje complejo y hacia. Está Nada bien, más. pero te da la función compleja o no. Sí, sí, se la da. Ya, pues, tú tienes la recta y la función compleja es la que va a transformar a esa recta, ¿no? Ya. Y hacia, o sea, parece como que no hubiera acabado el enunciado. No, no, no. Lo que pasa es que tú tienes que ver qué es lo que, a dónde se transforma esa recta con la función compleja que te dan. Ah, ya, gracias, profesor. ¿Ya? Pregunten, ¿no? Cualquier duda.
Profesor. Profesor. Ya no está. Dime. Disculpe, me aparece una pregunta que dice transforma una recta paralela al eje complejo y hacia. Ya, pero ¿te da la función compleja o no? Sí, me da la función compleja. Ya, entonces lo que te está pidiendo es la imagen, ¿no? O sea, en el dominio tú tienes la recta. Con esa función vas a hallar cuál es su imagen. Eso es lo que te pide. Ah, ya, gracias. Dice transforma, ¿no? ¿Entendió? Sí, muchas gracias. Ya, ok. Ya, pregunte nomás, cualquier cosa.
Profesor. Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, el lugar donde vamos a sustentar las respuestas van a ser también en un Drive, ¿no? Sí, está ahí en el aula virtual un repositorio para la práctica, ¿ya? ¿Con qué Esos son nombre los está? sustentos. Ah, recién lo he colocado, ¿no? Porque no lo veo. ¿No está? No, solo me apareció el apartado de primera práctica Sí calificada. está. Sí, ahí dice Ahí, sustento. voy a Abajo de la primera práctica, del link de la primera práctica. Sí, abajo de la primera, Ok, como dice voy tu a actualizar. compañero. Sí. Ya, ¿Ya? Ok. ya, profesor. Gracias.
Profesor. Profe. Sí, escucho. Una pregunta. ¿Prefiere que se lo envíen en el Drive como como PDF o como carpeta? Como ustedes gusten, lo importante es que lo suban. En Ah, ya, PDF profesor. sería. Ya. Ok. Profesor, Sí, ¿hasta qué hora se puede dejar en el Drive los archivos? Hasta las 10. hasta las 10 en punto. De ahí pueden subirlo, pero ya ahí van a tener descuentos. 10 en punto Profesor. es la prueba, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ya, ok.
Muy bien, jóvenes. Continúen ustedes. Ya yo me tengo que retirar por el tema del Zoom. Tienen hasta las 10 en punto para subir sus sustentos, pero si no les alcanza el tiempo, lo suben después, no hay problema. Lo importante es que tengan su nota, ¿ya? Suerte y cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Alguna duda antes de salir el Zoom? Muy bien. Cuídense y nos vemos el lunes, Dios mediante.